Empezó el pasado febrero, cuando me mudé a un pequeño apartamento en un segundo piso, en un vecindario tranquilo. Siempre fui una persona solitaria por naturaleza. Odiaba las charlas triviales, odiaba llamar la atención, y era la primera vez que tenía un espacio propio. Estaba desesperada por encontrar paz y soledad. Mi casera, Olivia, era una mujer mayor y amable que me recordaba un poco a mi abuela. Era conversadora, un poco entrometida, pero de una manera dulce, y no le importaba alquilarle a alguien como yo, una chica tranquila que se mantenía en su mundo y pagaba la renta a tiempo. De vez en cuando, Olivia dejaba comida afuera de mi puerta, comidas caseras, generalmente algo contundente. Siempre escribía un pequeño post-it con una carita feliz. Se volvió nuestra rutina. Ella dejaba el plato y se iba, y yo encontraba una comida caliente esperándome. Por la mañana, dejaba los envases vacíos afuera de mi puerta, y al mediodía ya habían desaparecido. Nunca hablábamos mucho y, honestamente, así me gustaba. Trabajaba desde casa y rara vez salía, a menos que fuera absolutamente necesario. Evitaba a los demás inquilinos del edificio y vivía exactamente como quería, tranquila y sola. Pero para abril comenzaron a molestarme pequeñas cosas. Empezó con cosas que desaparecían. Una cuchara, un calcetín, un rollo de papel higiénico, lo justo para cuestionar mi cordura. A veces encontraba mis cosas movidas. Mi cepillo de dientes estaba húmedo aunque no lo hubiera usado. El control remoto estaba en el lugar equivocado, o la cortina de la ducha estaba corrida cuando siempre la dejaba abierta. Lo atribuía al estrés de la mudanza, quizá a los nuevos medicamentos. Estaba tomando pastillas para la ansiedad que me daban un sueño mortal y empezaba a quedarme dormida durante el día. Era vergonzoso, de verdad. Una vez me quedé dormida en medio de un episodio de Portlandia y desperté 4 horas después. Pero un día ocurrió algo que me heló la sangre. Olivia me había traído una ensalada griega con un aderezo casero. La comí, me dormí y desperté tarde en la noche, aturdida y confundida. Me giré y noté que el lado izquierdo de mi cama estaba alterado. Nunca dormía de ese lado. Siempre me acurruco en el derecho, un hábito desde que era niña. Las sábanas estaban arrugadas, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Incluso se sentían ligeramente calientes. Mi corazón empezó a acelerarse. Recorrí el apartamento, convencida de que alguien había entrado. Revisé todos los armarios y gabinetes, pero nada estaba fuera de lugar. Todas las puertas estaban cerradas. Incluso miré debajo de la cama. Durante las siguientes semanas traté de ignorarlo, pero cosas más extrañas empezaron a suceder. Mi ropa interior comenzó a desaparecer, y no solo la limpia, también la sucia de la canasta. Mi cepillo de dientes parecía usado y encontré mi cepillo para el cabello húmedo en la mañana. Todo el apartamento empezó a oler raro, con un aroma intenso y almizclado que persistía en las mañanas. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. No quería contarle a nadie, especialmente a mis padres, por miedo a sonar loca. En mayo, todo se intensificó. Llegué a casa una tarde y algo simplemente se sentía mal. No podía explicarlo. Mi ansiedad estaba al máximo. Hice una maleta y llamé a mi mamá, rogándole poder ir unos días a casa. Cuando llegué, le conté todo, y decirlo en voz alta lo hizo real. Me di cuenta de que, en realidad, no sonaba tan loco. Mi papá me escuchó y luego dijo que iría a revisar el apartamento él mismo. No llegó más allá del pasillo. Al abrir la puerta, vio las paredes. Mis paredes blancas, limpias, estaban cubiertas de palabras escritas con marcador negro, esparcidas por casi todas las superficies. Vuelve. Te extraño, bebé. ¿Por qué no me hablas? Salió corriendo y llamó a la policía de inmediato. El apartamento estaba vacío, pero estaba claro que alguien había estado viviendo allí, en mi espacio, todos los días. La investigación avanzó rápido. Encontraron un pequeño saco de dormir escondido detrás del calentador de agua en el armario del pasillo,
envoltorios de comida, pañuelos y un montón de mi ropa interior, incluso cabello tomado de mi cepillo y del desagüe. Los restos de comida que Olivia me había dado fueron analizados y confirmaron que estaban mezclados con benzodiazepinas. Me habían drogado una y otra vez. El hombre se llamaba Henry. Era hijo de Olivia. Al parecer, tenía problemas de salud mental y no había tenido contacto con su familia durante años. Pero unos meses antes, se había mudado de nuevo con su madre y desarrolló un interés poco saludable en mí. Había robado la llave de repuesto de su madre y todos los días, mientras yo dormía por los alimentos con drogas, entraba en mi apartamento. Creía que estábamos en una relación. Dijo a la policía que se acostaba junto a mí, me acariciaba el cabello, me besaba el hombro y que teníamos un acuerdo. Afirmó que yo le daba permiso. Cuando me mostraron su confesión grabada, vomité y ni siquiera pude mirar la pantalla. Probablemente lo más aterrador es que nunca lo vi, ni siquiera una sombra. Logró integrarse completamente en mi vida sin que yo me diera cuenta. Me había observado, tocado, posiblemente vivido en mi armario, y yo no tenía idea. Lo arrestaron, por supuesto. Fue condenado, pero solo cumplió unos meses antes de ser enviado a una casa de transición, y poco después fue encontrado muerto. Se había quitado la vida con una cuerda. Debería haber sentido alivio. Debería haber celebrado. Pero cuando mi mamá me llamó para decirme que él ya no estaba en este mundo, rompí a llorar en medio de un pasillo del supermercado. No sé por qué lloré por un hombre que no conocía, por la versión de él que pudo haber existido antes de la enfermedad. Tal vez era algo complicado. Ahora no duermo bien. Reviso todo 2 veces. No acepto comida de vecinos, por amables que parezcan. Y nunca asumo que estoy realmente sola. Y esa es la parte que duele más. Tengo 22 años y vivo en uno de los barrios más extraños de Sydney. No es exactamente peligroso, pero sí atrae a su buena dosis de personajes raros a altas horas de la noche, si sabes a lo que me refiero. Drogadictos, vagabundos, gente que simplemente parece extraña. Seguramente conoces lugares así. Bueno, nunca había sido un problema, pero esa noche me asustó como nunca, y ahora verás por qué. Eran casi la medianoche. Me había bajado del tren y estaba en mi caminata habitual de 10 minutos hacia casa. El aire estaba bastante frío. Respirabas y podías ver tu propio aliento. Así de frío. Las calles estaban casi vacías y cada paso que daba hacía eco. Caminaba rápido, concentrado en el ritmo de mis pasos y en el resplandor lejano de las farolas en la oscuridad, cuando me di cuenta de que estaba alcanzando a alguien delante de mí. Llevaba una enorme chaqueta bomber, botas negras desgastadas, y se balanceaba de lado a lado al caminar. Su cabeza se movía ligeramente con cada paso, y canturreaba algo sin melodía, murmurando para sí mismo. Supuse que era uno de esos excéntricos locales, probablemente borracho o drogado. Intenté ignorarlo, deseando no haber olvidado mis auriculares. Su voz me irritaba los nervios. Terminamos caminando uno al lado del otro. No lo suficiente para hablar, pero tampoco lejos como para sentirme cómodo. Solo 2 metros de silencio incómodo, interrumpido por su horrible canto. Entonces, un poco más adelante, apareció una mujer. Salió de una calle lateral. Parecía tener mi edad y sostenía un montón de libros contra el pecho. Parecía estudiante. Jeans, sudadera, cabello recogido en una coleta suelta, y me hizo un pequeño gesto con la cabeza mientras se colocaba a nuestro lado. Y entonces, el canto se detuvo. El hombre giró la cabeza hacia ella y, con una voz ronca y casi teatral, dijo: «Disculpa, ¿por qué llevas un libro sobre yoga?» Su tono me puso la piel de gallina. La chica respondió con educación, diciendo que estaba estudiando para ser instructora. Fue entonces cuando el hombre sonrió. «Ah, yo también soy instructor de yoga».
No sonaba como alguien que alguna vez hubiera hecho yoga en su vida. Admito que las apariencias pueden engañar, pero aún así, disminuí un poco la velocidad para mantenerme cerca. No quería hablar con él. Siempre he odiado la confrontación. Pero algo en su tono, su lenguaje corporal y la manera en que la miraba me hizo sentir mal. Así que me mantuve cerca, fingiendo estar quieto solo para pasar junto a ella. Su conversación continuó. Sus preguntas pasaron rápidamente de vagas a personales. ¿Era local? ¿Vivía sola? ¿Con compañeros de cuarto? Su voz no cambió, pero las palabras penetraban en su vida, haciéndola cada vez más incómoda, y eso me puso nervioso. Pude ver cómo apretaba los libros contra su pecho. Su paso se aceleró. Quería escapar de esa conversación, pero el hombre no iba a dejarla. Y yo tampoco. Ya casi llegaba a mi calle. Podría haber desaparecido en la seguridad de mi casa, pero miré hacia atrás solo para asegurarme. El hombre ahora caminaba junto a ella, hablando en voz baja, pero en su mano izquierda, la opuesta a ella, había un cuchillo largo, no una navaja de bolsillo ni algo decorativo. La hoja brillaba bajo la luz de la farola. Mi estómago se hundió. El tipo me miró, no sorprendido, no asustado, sino molesto, como si yo arruinara su diversión. Sacudió la cabeza lentamente, como diciéndome, «Aléjate. Esto no te concierne». Entonces vi luces al otro lado de la calle, un auto azul oscuro estacionado a medias en las sombras, y ahora había un hombre en el asiento del conductor observándonos. No se movió, no habló, solo nos miraba. Luego levantó una mano y lentamente negó con la cabeza hacia mí también. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no era un acosador al azar. Esto estaba coordinado. Era una trampa para esta joven. Mi corazón latía con fuerza y yo estaba desarmado, impotente. Estaba en medio de algo terrible a punto de suceder y no tenía idea de qué hacer. Entonces actuó el instinto. Me vino un recuerdo de un artículo que leí hace años sobre qué hacer al enfrentar un oso. Parecer grande y hacer ruido. Grité. Levanté los brazos y grité como un loco, como un animal acorralado. Me lancé hacia él, enseñando los dientes, con todos mis músculos temblando. El tipo retrocedió de golpe y el cuchillo desapareció en su chaqueta mientras cruzaba la calle corriendo. La puerta del auto se abrió de golpe y se lanzó dentro. El silencio que siguió fue irreal. La chica me miraba pálida y temblando, sin decir nada al principio. Solo apretaba los libros más fuerte. Llamamos a la policía. Me agradeció, pero cuando le preguntaron cómo era el hombre o el auto, no pude dar detalles. Mi cerebro se bloqueó en ese momento de pánico y no recordé nada claramente. Pero lo que más me persigue no es lo que pasó. Es lo que casi pasaba. Si no hubiera olvidado mis auriculares esa noche, si no hubiera prestado atención a su conversación, y si no hubiera mirado hacia atrás una última vez, no habría visto el cuchillo. No habría visto la trampa. Esa chica podría haber sido otra persona desaparecida de las calles, sin que nadie volviera a saber de ella. El tráfico de personas es real, y estoy bastante seguro de que le salvé la vida a esa joven. Este fin de semana, mi tío Simón, que siempre ha sido el payaso de la familia, se puso serio y callado por primera vez que lo recuerdo. Vino emocionado a ver mi nuevo Infante G37. Pero mientras estábamos afuera, abriendo el capó y pretendiendo que sabíamos de coches, su risa habitual se desvaneció y su voz bajó a un susurro. Fue entonces cuando me contó algo que le pasó en la universidad, algo que nunca había contado a nadie. Dijo que sentía que necesitaba advertirme, especialmente ahora que soy un joven con un coche nuevo y viviendo por mi cuenta. Fue muy repentino, pero escuché igual. Cuando Simón estaba en la universidad, iba a una pequeña escuela rural en un pueblo de unas 10,000 personas.
Allí había principalmente estudiantes y algunos locales. Él vivía fuera del campus, a unos 5 kilómetros del pueblo, pasando el barrio de bares, donde pasaba las noches bebiendo con amigos. Cuando era hora de volver a casa, pensaba que caminar le despejaría la mente. Pero esa noche, había algo en la oscuridad que se sentía diferente. El camino era una delgada franja cortando interminables campos de maíz, con tallos que se alzaban como centinelas fantasmales a cada lado. Y cuando la oscuridad caía justo, casi juraría que parecía que alguien se movía entre las plantas. Por supuesto, era solo maíz, pero daba esa ilusión. El aire frío le mordía la piel y el viento susurraba entre las hojas secas. Sus pasos crujían sobre la grava y cada sonido agudo resonaba en la quietud. Entonces apareció un camión, viejo y oxidado. El conductor era un hombre de rostro curtido y ojos hundidos, que se detuvo junto a él. Sonrió ampliamente y le ofreció un aventón. Simón estaba borracho y cansado. Una parte de él dudó. Miró al hombre y sintió que algo estaba mal, pero al mismo tiempo, estaba borracho y agotado. Al final, su embriaguez venció a su desconfianza y subió a la cabina. Al principio, el viaje parecía normal, pero el camión no giró donde Simón esperaba. En cambio, siguió por un estrecho camino rural adentrándose más en la oscuridad. El hombre insistió en que conocía un atajo, algo que llevaba conduciendo 50 años. La incomodidad de Simón se convirtió en un nudo frío en el estómago. La luna desapareció detrás de nubes densas y los faros del camión apenas iluminaban las sombras del maíz que se alzaba a ambos lados. El silencio era sofocante, solo roto por los crujidos ocasionales de la vieja suspensión del camión y el zumbido bajo del motor. Después de varios minutos, el camión redujo la velocidad y giró hacia un camino de grava agrietado, flanqueado por árboles torcidos y desnudos. Al final estaba un granero podrido y medio derrumbado, con el techo caído. Al lado del granero, un patio de juegos oxidado. Las cadenas metálicas de los columpios crujían suavemente con el viento. Toda la escena le retorció el estómago a Simón. El camión se detuvo. Simón intentó abrir la puerta, con el corazón golpeándole en los oídos. La cerradura estaba partida a la mitad, con fragmentos de metal afilados raspando sus dedos como cuchillos fríos. El pánico lo inundó al darse cuenta de lo que ese hombre había planeado. Detrás del granero, una débil luz amarilla parpadeaba desde un pequeño cobertizo. La única otra luz era la pálida luz de la luna, luchando por atravesar las nubes, y el débil resplandor de los faros del camión. Los ojos del hombre se clavaron en Simón. Simón luchó con todo lo que tenía, con el terror bombeando adrenalina por sus venas. Dio golpes, empujó con desesperación y de alguna manera logró liberarse, corriendo a ciegas por los campos de maíz en sombra, con ramas que le arañaban la cara y un suelo helado e implacable bajo sus pies. No se detuvo hasta que vio las luces de la carretera principal, parpadeando como una salvación al frente. Hasta el día de hoy, nunca contó qué pasó en el granero o en el cobertizo, qué quería el hombre o qué podría haberlo estado esperando allí. La historia termina de manera abrupta, con sus manos temblando y la voz apenas audible. La lección: nunca aceptes aventones de desconocidos, especialmente cuando la noche es oscura y los campos parecen infinitos, porque nunca sabes quién podría estar dispuesto a llevarte mucho más lejos de lo que esperas. Intenté sacarle más detalles, pero se mostró reticente. No sé exactamente qué le pasó a mi tío Simón. Solo sé que logró salir de allí con vida. Tenía 19 años y volaba sola desde Malasia Oriental hacia la universidad en la península. Era un vuelo nocturno, de mis favoritos, porque era tranquilo, oscuro y fácil de desaparecer en él. Pero esa noche hubo un retraso desafortunado, y en lugar de llegar a medianoche, no llegaríamos hasta las 2 de la mañana.
Era la única manera de llegar a la península, ya que estábamos separados por agua. No era gran cosa. Había planeado quedarme en el aeropuerto hasta la mañana. Mi asiento asignado era el del medio, pero cuando noté que el pasillo estaba vacío, me senté allí. Fue entonces cuando me di cuenta de que el hombre del asiento de la ventana me estaba observando. Evité mirarlo, fingiendo dormir. Unos minutos después, sentí un frío intenso. Abrí un ojo y lo vi ajustando tanto su ventilación como la del asiento del medio para que el aire soplara directamente sobre mí, pero me quedé quieta. Más tarde, cuando llegó la comida, me tocó el hombro. Odio que me toquen y me sobresalté. «No tienes comida», dijo el hombre sonriendo. «Toma la mía. No puedo comer si alguien a mi lado tiene hambre». Rechacé, pero insistió. Desenvolvió su comida, bajó mi bandeja y me la pasó como si fuera un camarero. No empezó a comer hasta que yo terminé. Solo me observaba, sonriendo de manera enfermiza. Luego se movió al asiento del medio. Se llamaba Sam. Dijo que trabajaba en la península, en Malasia. Me preguntó mi nombre, si estaba soltera, qué hacía en la ciudad. Respondí de manera breve y educada. Cuando mencioné que me quedaría en el aeropuerto hasta el amanecer, su tono cambió. «No, eso es peligroso. Puedes quedarte en el condominio de mi hermano. Está cerca, la casa de mi cuñada. No te preocupes, soy un buen tipo». «No», le respondí firmemente. «Gracias». Pero no dejó de sonreír. Cuando aterrizamos, intenté perderlo entre la multitud, pero llevaba equipaje. Él mantuvo el paso y, sin preguntar, tomó mi mano como si fuéramos pareja. Caminó a mi lado como si nos perteneciera estar juntos. Pasamos por el personal del aeropuerto, por otros pasajeros, y nadie nos detuvo. Cerca de los baños, le dije que necesitaba ir al baño. Al principio se negó, diciendo que su hermano me esperaba, pero insistí. Suspiró y tomó mi equipaje de mis manos. No quería dejarlo. Mi computadora estaba dentro, pero no tuve opción. Me escondí tras un taburete, con el corazón latiéndome a 1000. Pensé en correr, pero mi teléfono estaba sin batería. Entonces escuché la puerta del baño abrirse con un chirrido. «Hey, ¿estás bien? Ha estado ahí un rato». Dijo mi nombre y casi grité. Salí y sonreí como si nada estuviera mal. El aeropuerto, a las 2:30 de la mañana, estaba prácticamente vacío. No se veía seguridad alrededor, ningún personal que no estuviera ocupado con pasajeros varados. Y me llevó a una camioneta negra. Su hermano estaba al volante, observándome silenciosamente por el espejo durante todo el viaje de 1 hora. Me llevaron a un condominio y Sam me condujo hasta arriba. «Mi cuñada está fuera, pero no te preocupes, estarás segura aquí». Me dio su habitación, cerró la puerta con llave al salir, y me senté en la cama, demasiado asustada para moverme, contemplando mis decisiones de vida y preguntándome cómo demonios había terminado en la casa de un extraño, en un lugar que no conocía, lejos de donde quería estar. 1 hora después, golpearon. «¿Estás despierta? Solo quiero hablar». Vi la manija de la puerta empezar a girar lentamente. Estaba cerrada con llave. Luego se escuchó el tintineo de llaves. Entré en pánico y la abrí solo un poco antes de que pudiera entrar. Y él sonrió, como siempre. «¿Por qué cerraste la puerta?» «Estoy cansado. Quiero dormir». Empujó la puerta y entró, cerrando de nuevo con llave detrás de él. Se sentó en la cama y me pidió que me sentara con él. Me mantuve de pie. Cuando intenté irme, me agarró la muñeca y grité. Su hermano golpeó la puerta segundos después, exigiendo saber qué pasaba. Abrí la puerta llorando y le dije que me llevara lejos. Afortunadamente, lo hizo. En la entrada de la universidad, mi guardia no dejó pasar la camioneta. Así que caminé el resto del camino en la oscuridad, con el corazón latiéndome fuerte. Llegué a mi dormitorio y me di cuenta de que todavía tenía la identificación de Sam.
Se la había pedido antes, esperando que me diera una excusa para alejarse, y él me la dio, sonriendo todo el tiempo. La sostuve todo el tiempo sin darme cuenta. Al día siguiente me llamó, me escribió, dijo que deberíamos salir otra vez, que vendría al campus a buscarme, pero lo bloqueé. Dejé la universidad unas semanas después por razones no relacionadas y volví a casa. Pero todavía me pregunto, ¿y si no hubiera gritado al darme cuenta de lo que quería hacerme? A nivel superficial, estoy casi segura de que todos saben lo que quería de mí, ¿verdad? Pero, ¿y si había algo más oscuro detrás? Todavía no quiero pensarlo. Recuerden, si una situación parece sospechosa, no la acepten. No intenten ser amables o educadas y dejarse llevar, especialmente si eres mujer. Haz un escándalo, grita, muestra que no estás cómoda. Puede salvarte la vida, o al menos evitar situaciones muy incómodas. Manténganse seguras, amigos. El otoño pasado, mis padres y yo hicimos un viaje corto a Portland, Oregón. Nos quedamos en un hotel de lujo en el centro, de esos edificios altos con pisos de mármol pulido y elevadores de vidrio muy caros. Acababa de cumplir 17 años y era una especie de prueba de independencia. Mis padres accedieron a reservarme mi propia habitación por primera vez, apenas unas puertas más abajo de la de ellos, en el 8º piso. Me sentía segura. La primera noche transcurrió sin incidentes. Me atiborré de almendras de chocolate carísimas del minibar y vi una película de terror que, irónicamente, no me asustó ni la mitad de lo que pasó después. A la mañana siguiente desayunamos en el elegante restaurante al aire libre del hotel, con vista a la calle de abajo. Fue entonces cuando lo noté. Un hombre mayor, quizás de unos 60 años, sentado a 2 mesas de distancia, simplemente tomando su café negro y observándome, sin parpadear, sin fingir mirar hacia otro lado cuando lo descubrí. Me dije que probablemente solo pensaba que me parecía a alguien que conocía, tal vez una nieta. Ya había lidiado con miradas inquietantes antes. La mayoría de las mujeres lo ha hecho, y pensé que esto no era diferente. Pero dejó un sabor extraño en mi boca. Esa noche me encontré con un amigo viejo, Jaden, que asistía a una universidad cercana. Cenamos a unas cuadras y luego regresamos al hotel para pasar el rato en el bar del lobby. Jaden, de 1,90 metros y con cuerpo de linebacker, me hacía sentir completamente segura, hasta que lo volví a ver. Esta vez no había duda. Sus ojos no se apartaban de mi cuerpo. Se lamió los labios de manera lenta y maliciosa. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, Jaden también lo notó. Se inclinó y murmuró: «Ese tipo me da vibras de depredador». No mucho después de irnos, eran casi la 1 de la mañana. Jaden me acompañó hasta el elevador y me dio un abrazo antes de irse por las puertas giratorias. En cuanto desapareció, sentí que los pelos de mi nuca se erizaban. Él estaba ahí. Giró la esquina silenciosamente y se puso a mi lado, esperando el elevador como si hubiera estado allí todo el tiempo. Lo miré fijamente, fingiendo no notarlo. Se acercaba poco a poco, invadiendo mi espacio personal. Entonces noté algo más. No presionaba ningún botón. Planeaba bajarse en el mismo piso que yo. El elevador sonó. Entramos y presioné el botón 8. Él solo se quedó allí, manos en los bolsillos del abrigo, observándome. El trayecto pareció eterno. Al llegar a mi piso, salí rápido, caminando a paso ligero pero sin correr. Miré hacia atrás una vez y lo vi en el pasillo, con la cabeza ladeada como un perro escuchando un sonido, pero sin moverse. Cerré y bloqueé la puerta. Ni siquiera me quité los zapatos, solo me quedé allí escuchando, tratando de calmar la respiración. Tras 15 minutos de silencio, miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Aún así, no me sentía segura. Llamé a mi mamá, le conté lo que había pasado, y ella y mi papá se alarmaron,
pero pensaron que probablemente era un extraño inofensivo. Lo reportaron en la recepción. Seguridad revisó el piso, pero no encontraron nada. Finalmente, me metí en la cama después de las 2 de la mañana. Fue entonces cuando golpearon la puerta. Suave al principio. 3 golpes lentos. Me senté de golpe. El estómago se me dio la vuelta. Luego vino el segundo golpe, mucho más fuerte, impaciente. No me moví, solo miré la puerta, apenas respirando. La tercera vez fue un puñetazo. Encendí la lámpara de noche y me acerqué sigilosamente a la puerta con los pies en calcetines. No hablé, pero los golpes cesaron. El sonido había asustado a quien estaba afuera. Luego una voz, aguda y áspera. Sonaba como si intentara imitar alegría, pero de manera horrible. «Servicio, por favor, déjame entrar». Mi corazón se me subió a la garganta. Miré por la mirilla, y por supuesto, era él. Su rostro estaba pegado a la puerta. Los ojos muy abiertos, los labios estirados en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba un bata blanca de hotel flojamente atada y nada más. Una mano detrás de la espalda. La otra, bueno, te imaginas. Me alejé tambaleándome de la puerta y corrí al baño, mirando hacia atrás. Mis dedos temblaban tanto que casi dejo caer el teléfono y llamé a mi papá. «Papá, está en mi puerta», el hombre. Escuché la puerta de mi papá abrirse de golpe desde el pasillo. Luego caos, gritos y un ruido sordo que me enferma, y mi mamá gritando. Cuando abrí un poco la puerta del baño, pude oír a mi papá llamando a seguridad, su voz profunda y furiosa. Resulta que el hombre había logrado conseguir una bata del personal de un armario de suministros. Más tarde, seguridad descubrió que había intentado ese mismo día conseguir la llave de mi habitación. Dijo en recepción que era mi tío y que había perdido la mía. No se la di, gracias a Dios, pero conocía el número de mi habitación. Creemos que me había seguido durante el día y esperó hasta la noche para actuar. Mi papá lo atrapó en el acto justo afuera de la puerta. Todos sabíamos qué estaba haciendo con su mano. La otra estaba dentro de su bata abierta, susurrando algo que sonaba como «tan bonita, tan bonita». Mi papá lo derribó y le rompió la nariz. Seguridad llegó momentos después, seguida de la policía. Ahora está en prisión, a la espera de sentencia por múltiples cargos, incluyendo intento de agresión sexual, allanamiento y suplantación de personal del hotel. Todavía tengo pesadillas. Reviso 3 veces cada cerradura y nunca volveré a hospedarme sola en un hotel. El verano que regresé a casa después de la universidad, se suponía que iba a ser tranquilo. Unos meses de horas de prácticas antes de empezar la escuela de farmacia. Lo que no esperaba era reencontrarme con un viejo amor del instituto. Y lo que empezó como nostalgia rápidamente se convirtió en algo real. Tan real que, años después, me casaría con ella. En aquel entonces, nuestra relación tenía que mantenerse en secreto. Su padre era del tipo protector, vieja escuela, con escopeta en el porche. No era cruel, pero definitivamente no era alguien por quien quisieras pasar de noche. Y eso fue exactamente lo que hice. Noche tras noche, aparcaba detrás de su casa, en el camino de tierra poco usado, me deslizaba entre las sombras y entraba por su ventana del salón. Dormía a su lado unas pocas horas y luego desaparecía antes del amanecer. Pero una noche, algo pasó. Empezó como cualquier otra. Le di un beso de buenas noches alrededor de las 3 de la mañana y me escabullí hacia la oscuridad sofocante más allá del alcance de las luces del pueblo. Estaba completamente oscuro, y lo único que rompía la noche era el foco brillante que su padre había colocado para iluminar el patio trasero. Mi auto estaba justo más allá de la cerca, tragado por la sombra. Cuando me acerqué, noté movimiento. Una figura, pálida, delgada, vestida con lo que parecía una bata blanca sucia, circulaba alrededor de mi auto. No caminaba,
sino que se deslizaba con un patrón rígido y mecánico. Con cada vuelta, se detenía para presionar su rostro contra cada ventana lentamente, como si espiara una casa de muñecas. Su cabello caía en mechones gruesos y caóticos, como si lo hubieran jalado en todas direcciones. Al principio parecía que no me veía, pero yo la veía a ella. Luego se giró lentamente, su rostro pivotando hacia mí como una marioneta con un hilo retorcido. Su mirada se fijó en mí al instante, aunque su expresión no cambió. Sus labios estaban tensos, dibujando una sonrisa chupada hacia adentro. Sus ojos, sin parpadear, vidriosos, no muertos pero tampoco humanos, parecían mirar a través de mí y no a mí. Tropecé hacia atrás sobre la tierra, con la respiración atrapada en la garganta. Avanzó silenciosa al principio, luego con pasos deliberados que crujían sobre la grava. No corría ni gritaba, marchaba. Se inclinaba sobre mí, la boca temblando y estirada, y de repente un grito antinatural emanó de su boca. Su rostro se torcía en una máscara roja y feroz, mientras me miraba fijamente. Mis piernas se movieron antes de que pudiera pensar, y corrí hacia la casa, sin importarme si su padre me atrapaba, sin importarme nada más que el hecho de que algo estaba horriblemente mal. Sus pasos retumbaban detrás de mí. Sonidos incoherentes y desquiciados salían de su boca. Llegué a la puerta trasera, cerrada. Imposible entrar por la ventana. Corrí hacia el frente, rezando para que la puerta estuviera abierta. Y lo estaba. Su padre estaba de pie bajo la luz del pasillo, sonriendo, ni alarmado ni confundido, solo esperándome. «Entra», dijo, saludándome con un gesto divertido. Antes de que pudiera explicarme, me hizo callar con una sonrisa. «Escucha». Durante los siguientes 15 minutos, nos sentamos en la oscuridad del comedor, bebiendo cerveza tibia y escuchando a esa mujer gritarle a los árboles. Lo hace seguido. La llamamos Jane. Aparentemente, Jane había vivido sola durante años. Ninguna familia la visitaba, no aceptaba ayuda, y cuando llamaban a la policía, siempre recuperaba la coherencia lo suficiente como para evitar intervención. Era intocable, a menos que tuvieras la suerte de estar afuera solo a las 3 de la mañana. No es violenta, pero si la veías en una mala noche, estarías bien. No estaba segura de creerle. Me acompañó hasta mi auto. Me dijo que me fuera por la ruta trasera con las ventanas abiertas, y lo hice tal como dijo. Y entonces la vi de nuevo, parada bajo el contorno negro de su porche, brazos colgando a los lados, cabello aún salvaje y boca en movimiento, gritándome a través del parabrisas. Mi corazón se hundió. Incluso dentro del auto, con el motor encendido, no me sentía más segura. Me di la vuelta y salí de allí por la ruta normal, sin atreverme a pasar de nuevo cerca de ella. Meses después, me enteré de que Jane había abofeteado a un niño que vendía galletas, dando finalmente a la policía suficiente motivo para hospitalizarla. Por coincidencia o destino, yo estaba haciendo prácticas en la ala psiquiátrica de ese mismo hospital. Una noche, tuve que rellenar la máquina Pixus en el oscuro rincón del cuarto de pacientes. Al salir, miré el monitor de vigilancia granuloso en la estación de enfermeras, y ahí estaba ella, meciéndose, murmurando, moviendo la boca sin parar. Caminé más rápido esa noche. Jane nunca regresó a su casa. Se rumorea que retomó su medicación y que algún pariente lejano se ofreció a acogerla, pero se negó a abandonar esa casa. Años después, antes de que mi suegro se mudara, me dijo que en realidad había tenido una conversación normal con ella y que parecía lúcida. Pero nunca olvidaré la mirada en sus ojos cuando me encontró en la oscuridad. Y espero no volver a verla jamás. Hace unos 2 años me mudé a una casa nueva en un barrio recién desarrollado en Australia.
Fui de los primeros en terminar la construcción, emocionado por finalmente vivir solo. Durante las primeras semanas, todo fue tranquilo. Sacaba a mi perro por las tardes, explorando las calles sin terminar y los terrenos vacíos. Solo había otra casa cerca, justo al otro lado de la calle. Parecía terminada, pero no tenía entrada, ni coches, ni señales de vida. A la izquierda de mi casa, a unos cientos de metros, había una colina grande rodeada de una valla de alambre. Más tarde supe que era terreno del concejo y estaba prohibido entrar. Nadie podía subir, aunque nadie podía decirme por qué. Más allá, a unos kilómetros, había una granja y un cobertizo en ruinas. Abandonados, de vez en cuando caminaba allí con mi perro, más por aburrimiento que por curiosidad. Un mes o dos después, me desperté una mañana con el sonido de un violín. Supuse que los vecinos del otro lado finalmente se habían mudado. Pero al asomarme, su casa seguía igual de vacía que antes. Eso me pareció extraño. Me vestí rápido, me puse los zapatos y salí de la casa. Pero la música ya había parado. Esto sucedió cada 2 mañanas durante aproximadamente una semana. La misma melodía inquietante, siempre desvaneciéndose antes de poder ubicar exactamente de dónde venía. Una mañana escuché el violín de nuevo y salí corriendo. Esta vez estaba preparado. Allí, en la colina prohibida, una figura alta y delgada estaba de pie, girando lentamente mientras tocaba. Sus movimientos, como de verrugas, eran gráciles y espeluznantes. Miré hacia otro lado un momento para agarrar el periódico. Cuando miré de nuevo, la música había parado. La figura ya no bailaba. Estaba perfectamente quieta, mirándome. No podía distinguir los detalles en la débil luz. Nos quedamos mirándonos hasta que el miedo me hizo volver dentro. Después de eso, empecé a notar huellas en la tierra cerca de mi casa que no eran mías. Herramientas como palas o rastrillos aparecían en terrenos vacíos. Aunque no había obreros cerca, dejé de caminar hacia la granja antigua y comencé a recibir llamadas silenciosas en el trabajo. Algunas mañanas juraría que escuchaba pasos fuera de mi ventana, pero nunca veía a nadie. Una noche, alrededor de la medianoche, después de apagar la televisión, escuché el violín de nuevo. Pero esta vez estaba apagado, mecánico, como una grabación antigua. Al asomarme, vi una vela parpadeando en la ventana de la casa vacía frente a la mía. Solo la melodía rasposa y baja, sin movimiento. Después de 10 minutos, la música paró y la llama desapareció. Nunca vi a nadie. Empecé a invitar amigos a quedarse hasta tarde, pero nada pasaba cuando había alguien más. No les conté la razón, no quería parecer loco. Y luego llegó la noche que nunca olvidaré. Estaba jugando tarde, luces apagadas, auriculares puestos. Me levanté a agarrar una cerveza del refrigerador y al girar, vi 2 puntos brillantes fuera de la pequeña ventana junto a mi escritorio. Me acerqué, confundido. Solo cuando estuve casi con la nariz pegada al cristal me di cuenta. No eran luces, eran ojos, mirando, sin parpadear, justo sobre la valla. Me congelé. Mi cerebro luchaba por procesar lo que veía. Luego caí al suelo, arrastrándome fuera de la vista, el corazón latiendo con fuerza mientras me tumbaba plano sobre la alfombra. Fue entonces cuando comenzó el violín, no suave ni distante, sino justo fuera de la ventana. Notas furiosas, chirriantes, desentonadas. Sonaba enfadado. El ritmo se aceleró, las cuerdas raspando violentamente. Mi perro Jeb ladró una vez, fuerte y profundo, y la música se detuvo instantáneamente. Luego, pasos, lentos y crujientes, se dirigían hacia mi patio trasero. Me levanté y corrí hacia la puerta trasera. Jeb permaneció rígido, mirando a la oscuridad. Intenté meterlo, pero no se movía. Cuando tiré de su collar, soltó un ladrido como nunca había escuchado. Esperamos.
Luego los pasos volvieron, rodeando y alejándose, distantes. Finalmente, Jeb se relajó. Cerré todas las puertas y pasé la noche escondido bajo las mantas, completamente asustado. Nunca volví a ver al violinista. Al día siguiente llamé a la policía. Encontraron huellas cerca de la valla, pero demasiadas para identificar. Les dije que la figura debía medir más de 1,80 metros para verse por encima de la valla. Dijeron que tal vez estaba de pie sobre algo. No hubo informes de intrusiones ni quejas por música. Fueron amables, pero claramente escépticos. Patrullaron unas noches por cortesía, supongo, pero nada pasó. Con los meses, más familias se mudaron. Les conté la historia. Un vecino apodó la colina Violin Hill, y el nombre se quedó. Los niños todavía son advertidos sobre ella. Busqué la melodía en internet y encontré piezas similares, pero nunca una igual. Empecé a creer que era original. Eso de algún modo lo hacía peor. Sigo viviendo aquí, sigo caminando, pero ahora siempre cierro las cortinas y trato de evitar mirar en esa dirección. Esto ocurrió hace unos 10 años, y nunca lo olvidaré. Tenía 21 en ese momento. Era mujer y todavía estaba bastante nueva en la ciudad. Acababa de salir de una relación mala. No estaba en el mejor estado mental y no conocía a muchas personas en el lugar aparte de mi ex y sus amigos. Estaba usando una app de citas, honestamente, más que nada para conocer gente con quien pasar el rato de manera casual. Había hecho match con un chico de 25 años, Simon. Hablamos de manera intermitente en la app durante unos días. Él me explicó que estaba en una banda y vivía en una casa con sus compañeros de grupo. Me envió su música. Solo eran audios en YouTube, muy editados, con una imagen fija de 4 o 5 chicos tocando instrumentos de rock. Uno de ellos se parecía a él. La música era una mezcla interesante de estilos, pero no era realmente de mi gusto. Pero bueno, parecía una persona bastante simpática. Dejó de contestar por unos días, y pensé que ya había terminado. Así que seguí con mi vida. Luego, un día, estaba en el trabajo y me llegó un mensaje suyo disculpándose por estar tan ocupado e invitándome a una barbacoa con sus amigos y compañeros de banda en su patio. Me explicó que el manager de su banda les había conseguido la casa donde vivían. Por la cantidad de visitas en YouTube y el hecho de que solo había visto una foto de él tocando en la banda, supuse que probablemente estaba exagerando lo del manager. Pensé que era más probable que fuera algo así como que un amigo dueño de un bar les conseguía un descuento en la renta a cambio de tocar en el bar o algo así, pero no le di más vueltas. Normalmente, simplemente hubiera dicho que no a ir sola a una barbacoa en la casa de alguien que no conocía bien, pero estaba realmente aburrida, y pensé que tal vez podría superar un poco mi ansiedad social e incluso hacer algunas amigas, ya que él hacía que pareciera que iba a ser una fiesta bastante grande. Puse el barrio que me dio en el mapa, y parecía una zona suburbana con muchas familias, según lo que conocía. Pensé que estar en un patio en un día de verano tan agradable no sería demasiado riesgoso, porque muchos vecinos estarían afuera. Además, estaba a solo unas pocas paradas de tren de mi trabajo, y salía en unas horas. Le dije que no me sentía muy cómoda con la idea, ya que no lo conocía bien, pero que pasaría un rato. No necesitaba entrar a la casa en absoluto. Él dijo que estaba totalmente bien, lo que me tranquilizó bastante. Incluso me aseguré de no beber nada durante el resto de mi turno para no arriesgarme a tener que entrar al baño. Estaba ansiosa solo por presentarme en una barbacoa con personas que no conocía, ya que él había dado a entender que el evento ya estaba en marcha. Además, me costaría encontrar una dirección específica desde la parte trasera de la casa. Así que le pedí a Simon si podía encontrarse conmigo en la estación de tren, ya que dijo que de todos modos era un paseo rápido. Él accedió y le avisé cuándo saldría del trabajo y a qué hora el tren me dejaría en la estación. Le envié un mensaje a Simon diciéndole que había llegado a la estación alrededor de las 5:30. Después de mirar a mi alrededor, no lo encontraba.
Me dijo que se estaba retrasando y que simplemente empezara a caminar hacia el barrio. Yo estaba aproximadamente a la mitad del enorme estacionamiento de la estación cuando lo vi acercándose lentamente. Reconocí su ropa, pantalones acampanados, que no eran comunes, especialmente en hombres, y el cabello largo desde lejos. Pero de cerca, su cara se veía bastante diferente de las fotos. Podría haber sido por la edición. No sé, pero parecía un chico distinto, mayor que el de 25 años de las fotos, al menos 5 o 10 años mayor. Tal vez usó fotos de su hermano o algo así, no sé. Esto fue en los días antes de la IA, y fue la primera señal de alerta real, pero lo dejé pasar. Tal vez solo era inseguro. Tal vez fuma mucho, no usa protector solar y no se había tomado fotos en mucho tiempo. Todas sus fotos parecían espontáneas, así que pensé que no era de los que se hacen selfies. Y además, yo estaba principalmente allí para hacer amigas, así que no debía juzgar su apariencia tan duramente. También estaba claramente borracho, pero muchos amigos de mi ex eran grandes bebedores, así que no me parecía raro. Después de todo, él estaba organizando una barbacoa. La segunda señal de alerta llegó poco después, cuando llegamos a la puerta de la casa. Le recordé que no me sentía cómoda entrando, pero me aseguró que solo tendríamos que pasar para llegar al patio trasero. Está bien, acepté. No era el tipo de vecindario donde simplemente podías rodear la casa para llegar al patio. Habríamos tenido que retroceder, ir a la calle principal y bajar por un callejón. Supuse que simplemente había olvidado lo que dije sobre no querer entrar, pero no quería causar problemas, así que entré. Al entrar, cerró la puerta inmediatamente y echó el cerrojo, sin esperar a que yo estuviera dentro. No me pareció demasiado extraño, ya que no había nadie dentro, y mucha gente simplemente tiene el hábito de cerrar con llave al entrar, pero de algún modo me dio escalofríos. Luego Simon me dijo que le gustaría darme un tour por la casa. Amablemente decliné, y le recordé que solo había ido por la barbacoa. Él dijo que él y sus compañeros habían trabajado muy duro para dejar la casa lista, y estaba orgulloso de ello. En ese momento, empecé a ponerme muy escéptica, porque usualmente, cuando los chicos me contaban cosas un poco exageradas, la verdad se les escapaba al llegar a la casa. Pero aún así, me convencí de que estaba siendo irracional. Ya estaba en la estúpida casa de todos modos. Él insistió en que sería rápido. No fue la decisión más sabia, lo sé, pero yo era bastante buena justificando señales de alerta en ese entonces. Simon seguía actuando como un chico de rock despreocupado y torpe, según yo lo veía. No parecía una amenaza, solo un raro inseguro que no sabe comunicarse y miente un poco. Nada diferente a mi ex, que definitivamente era abusivo emocional y verbalmente, pero nunca pasó de eso. Supuse que, en el peor de los casos, se volvería pesado y yo podría rechazarlo por no acostarme con él. No tenía mucha autoestima en ese momento, así que acepté. El tour comenzó bastante tranquilo. Aparte de eso, la decoración de la zona común claramente parecía elegida por entusiastas de Martha Stewart de mediana edad, no por un grupo de chicos de una banda y su falso manager. No sabía si eso debía hacerme sentir mejor o peor. Por un lado, él estaba claramente mintiendo, pero por otro, me hacía pensar que probablemente era solo la casa de la mamá de alguien que estaba fuera de la ciudad, y él no quería decirme que vivía en la casa de los padres de un amigo o algo así. Las puertas de los dormitorios estaban todas cerradas. El baño era normal. Luego me mostró la cocina, y finalmente, vi por la ventana que no había nadie en el patio trasero. Ni siquiera había suministros para barbacoa, nada de hamburguesas sobre la encimera, nada de cócteles, nada. Le pregunté dónde estaba todo el mundo, y por qué mintió sobre la barbacoa. Me dijo que él y sus compañeros seguían de gira, que solo se habían retrasado por problemas con la furgoneta, pero que deberían volver en cualquier momento y que podíamos empezar la fiesta. Le pregunté por qué no estaba de gira con ellos si era parte de la banda. Ni siquiera recuerdo su respuesta,
porque no tenía sentido. En ese momento, ya no me quedaban más trucos mentales para convencerme de que este tipo no era un completo embustero. Y realmente estaba empezando a asustarme. Me tomó demasiado tiempo darme cuenta. Ahora soy más lista. No se preocupen. Empecé a intentar encontrar una manera de salir de esa situación. Esperaba que, una vez que él terminara con el tour, pudiéramos simplemente salir afuera, aunque fuera por un minuto, y yo pudiera irme. Ya había estado en situaciones sospechosas antes, pero afortunadamente nada tan grave como para que intentaran detenerme físicamente cuando me alejaba en un lugar semipúblico. Simplemente no me sentía cómoda haciéndolo dentro de la casa. Sabía que este tipo estaba lleno de mentiras, pero no tenía idea de lo mucho peor que podía ponerse. Instintivamente, fingí creerle. Me ofreció una cerveza. Dije, no, gracias, porque tenía que trabajar al día siguiente, y él respondió, está bien, y se abrió una para él. Luego quiso mostrarme el sótano. Desde la parte superior de las escaleras podía ver que estaba oscuro y un poco inquietante, con ventanas muy pequeñas, así que me negué. Pregunté si podíamos salir afuera, y él dijo que después del tour. Intenté argumentar sobre no querer ir al sótano. Le dije que tenía fobia a las arañas, y que no me gustaban los sótanos ni las mentiras, pero sin que se diera cuenta de que en realidad lo que me aterraba era él. Comenzó a impacientarse por mi reticencia. Así que decidí que sería mejor simplemente dejar que me mostrara el maldito sótano. Y luego, con suerte, podríamos salir, porque no sabía qué más hacer. No era muy destacable. Sofá, televisor, elíptica, hasta que noté algo que me dio escalofríos. La casa probablemente se había construido en los 90 o a finales de los 80 como muy temprano. Vi una puerta que parecía la puerta de espuma gruesa del cuarto frío en casa de mi abuela, de esas que solo se abren desde afuera. Era como una versión más pequeña de las grandes puertas metálicas de los refrigeradores industriales, y se veía completamente fuera de lugar en esta casa. Definitivamente no me acercaría a esa puerta. Él la abrió y me dijo que era su estudio de música insonorizado. Miré desde unos metros de distancia, y efectivamente parecía insonorizado. Tenía el tamaño de un dormitorio, y pude ver algunas guitarras y amplificadores, y colchones en las paredes. No vi ningún set de batería ni equipo de grabación. Él insistió en que entrara para mirar mejor. Estaba afuera de la puerta, haciéndome señas para que entrara. ¡Santo cielo! Las alarmas ya estaban sonando con fuerza. En ese momento me di cuenta de que podría morir allí si no tenía cuidado. Me di la vuelta para correr escaleras arriba. Él cerró la puerta y me siguió, preguntándome qué pasaba, actuando como si yo fuera irracional por no querer entrar a su estudio de música insonorizado. Ahí fue cuando comprendí que esta era una situación mucho más peligrosa que cualquier tontería de mis ex, y me asusté completamente. Mi objetivo principal en ese momento era salir de la casa. Las puertas de adelante y atrás estaban cerradas y con llave, así que si intentaba salir corriendo, él podría alcanzarme antes de que pudiera abrirlas. El baño no tenía ventana. La casa tenía un plano enrevesado que no conocía, y él era mucho más grande que yo. Era del tipo alto y delgado que puede correr rápido, incluso si está fuera de forma y fuma un paquete al día. Fingí que estaba bien quedándome un rato con él, con la esperanza de que se calmara un poco. Hablamos de cosas triviales unos minutos. Se abrió otra cerveza, y por suerte, se calmó un poco. Mencioné desesperadamente otra vez que hacía un día hermoso afuera y sugerí que nos sentáramos en el patio mientras esperábamos. Él dijo que no y empezó a impacientarse porque quería irme ya. Le dije que podía quedarme, pero que realmente quería fumar. Me dijo que podíamos fumar dentro y señaló un tazón de cereal lleno de colillas. Maldita sea. Nos sentamos en la mesa, encendimos un cigarrillo y él empezó a fumar. Luego comenzó a armar un porro que encendió en cuanto terminó de enrollarlo. Me ofreció un poco, pero amablemente rechacé. Él insistió,
así que tomé la calada más pequeña posible. Soy bastante experimentada fumando marihuana, pero fingí toser exageradamente y le dije que era novata. Eso fue suficiente para engañarlo, afortunadamente, porque él mismo era un mentiroso que no captaba muy bien las mentiras de otros. Después de fumar, me preguntó si quería ver una película hasta que volvieran sus compañeros. Le dije que realmente esperaba pasar el día afuera y sugerí dar un paseo o ir al parque. Ideas que no le gustaron ni apreció. En ese momento traté de mantener la mayor distancia posible, pero él se quedó lo suficientemente cerca como para que pudiera oler el alcohol en su aliento. Me agarró por la cintura y me aparté, preguntando por la comida de la barbacoa para tratar de cambiar el tema y hacerle pensar que todavía le creía. Se enojó otra vez y reiteró con severidad que sus compañeros volverían en cualquier minuto. Mi ansiedad estaba por las nubes. Intenté calmarlo nuevamente con charla trivial. No sé cómo tuve tanta suerte, pero lo que pasó después quizá me salvó. Simon fue a la nevera a sacar otra cerveza y sacó una caja vacía. En ese momento, se estaba enfadando aún más. Así que arriesgué y sugerí que fuéramos a comprar más cerveza para la fiesta, porque ya no tenía más ideas. Estaba aterrorizada de que esto lo enojara aún más al sugerir salir de la casa, pero tenía que intentarlo. Afortunadamente, sus ojos se iluminaron con la posibilidad de que realmente quisiera beber con él, y accedió. Mientras caminábamos hacia la tienda de licores, todavía no tenía un plan porque ya no me sentía cómoda simplemente alejándome de este tipo en ese suburbio extraño y desolado. Pero estaba extremadamente aliviada de alejarme de la casa. Caminé con él hasta la tienda y, al llegar, le dije que no necesitaba entrar si solo iban a agarrar cerveza. Él insistió en que tenía que entrar. En ese punto, estaba tan estresada y alterada que simplemente fui con él, esperando que surgiera una buena oportunidad para escapar. Una vez dentro de la tienda, me preguntó qué tipo de cerveza quería. Le recordé que trabajaba al día siguiente y no quería beber mucho. Él exigió saber qué quería, así que dije la primera que se me vino a la mente. Fuimos a pagar y el cajero era un poco desagradable, así que no pedí ayuda. Probablemente debería haberlo hecho, pero entré en pánico y no lo hice. Esperaba que hubiera alguien en el estacionamiento que pudiera ayudarme si armaba un escándalo, pero no había nadie. Realmente me arrepentí de no pedir ayuda al tipo de la tienda, pero también recordé cuando mi ex decía a la gente que yo estaba loca, así que no me tomarían en serio. El chico de la tienda definitivamente habría caído en eso, así que probablemente fue mejor no pedir ayuda. No esperaba que me ayudara. Tenía una última idea antes de arriesgarme. Intentar correr o gritar. Había una farmacia frente a la tienda de licores. Le dije a Simon que tenía que comprar un cepillo de dientes o algo que vagamente implicara que podría quedarme un rato. Él aceptó con entusiasmo, pero trató de seguirme adentro. Le dije que no podía traer cerveza a la farmacia. Ni siquiera sé si es verdad, pero dudo que sea una ley. Por suerte, el idiota borracho le creyó y aceptó esperar afuera. Mi ingenua cabeza pensó que podría vagar por la farmacia el tiempo suficiente para que él captara la indirecta o se aburriera y se fuera. Pero no. Deambulé por la tienda unos 30 minutos, y el tipo solo estaba parado junto a la ventana. Ni siquiera tenía el teléfono. Cada vez que miraba, él seguía allí, buscándome por la ventana. No sentía que tuviera a nadie en la ciudad a quien llamar. La policía aquí no suele tomarse estas cosas en serio. Y el trabajador de la tienda parecía un estudiante de secundaria, y no quería involucrarlos, así que no tenía muchas opciones. Después de tanto tiempo, me sorprendió que no entrara para ver qué estaba tardando tanto. Pensé que tal vez podría perderlo en los pasillos y escapar, pero no. Terminé rondando por las cajas hasta que un grupo grande de personas amigables estaba pagando. Lo seguí afuera de la tienda y de inmediato le dije a Simon que me dejara en paz y se fuera a su casa. Lo dije firme y en voz alta, para dar a entender que armaría un escándalo si era necesario. Simon miró a las personas que estaban subiendo a su auto, quienes ahora se detenían a mirarnos,
antes de que casi le gritara. Y simplemente se dio la vuelta y se fue. Fue extrañamente anticlimático, y se lo agradecí mucho. Corrí a la estación de tren, que por suerte estaba en dirección opuesta a su casa desde la tienda, y nunca más supe de él. Cuando llegué a casa, su perfil en la app había bloqueado mi cuenta o fue eliminado. Años después, dejé de separar mentalmente todo lo sucedido. Ojalá pudiera haberlo denunciado de alguna forma. Me preocupa que haya intentado lo mismo con alguien más, pero se aseguró de que la nevera estuviera abastecida primero. En ese momento, no pensé que alguien me tomaría en serio. Me daba vergüenza lo que había pasado y solo quería seguir adelante. Además, todo lo que tenía era probablemente un nombre falso y una idea general de dónde estaba la casa, que probablemente ni siquiera era suya. Así que, Simon, espero no volver a encontrarte nunca.